Bueno, mis estimados estudiantes, muy buenas para todos. Reciban un saludo afectuoso de parte de su profesor y en este su curso de Química Orgánica 4. Seguimos pues, nos han alargado la cuarentena, seguimos en cuarentena, pero eso pues no es impedimento para que sigamos adelante, ¿cierto? En esta secuencia que estamos llevando, esta es entonces, este ejercicio de hoy es la secuencia 13A. 13A, por supuesto, mi principal recomendación en este caso es que ustedes hayan leído los documentos anteriores, y este ejemplo del día de hoy se sustenta en el documento que está en la plataforma Cintia y que tiene la secuencia, el número 12. Hombre, al mal tiempo buena cara, como hemos dicho, y bueno, sigamos entonces presentando esta temática. En el apasionante mundo de la química orgánica, entonces el ejercicio para hoy es realizar el análisis retrosintético para esta molécula y a partir de ese análisis proponer la correspondiente síntesis. Perdón. Observamos entonces la molécula. La molécula, en términos generales, carbonos, hidrógenos, y tiene un grupo carbonilo, ¿cierto? Del tipo cetónico. El nombre de esa molécula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la cadena de carbonos más larga, vamos a nombrar 2, 5, 6, 6, tetrametil, heptan, 3-ona. Ese es el nombre entonces para esa molécula. Si nosotros a esa molécula como tal le hacemos un intercambio de grupo funcional y escribimos de la siguiente forma, así es como aparece en esta parte, igual número de carbonos, y el intercambio funcional consiste en este caso en colocar un doble enlace aquí. ¿Y por qué ahí? Porque si colocamos el doble enlace allí, pues entonces tenemos un compuesto carbonílico, alfa, beta, insaturado, como es el que venimos tratando en el documento número 12, un compuesto carbonílico alfa, beta, insaturado. Como tratábamos entonces en ese ejercicio, en el número 12, en el documento 12, aquí vamos a hacer otro intercambio de grupo funcional. Para el caso, y con el ánimo de empezar, de tener una perspectiva para empezar a desconectar la molécula, entonces nosotros, porque la escribí mal, vamos a corregir aquí, correcto, ahora sí. Vamos a escribir ahí entonces, qué pena que el alcohol quitó un poco el color del marcador, y vamos a agregar en este carbono un OH. Vamos a agregar allí entonces un OH. De tal manera que en este punto tenemos un compuesto carbonílico beta hidroxilado. Un compuesto carbonílico beta hidroxilado, y esos compuestos ya lo sabemos entonces desconectar. Para el caso entonces razonamos
esos electrones libres empiezan a moverse, empiezan a resonar y se produce la ruptura entonces de la molécula. Allí se produce esa ruptura, esa desconexión de la molécula. ¿Y a dónde nos lleva esa desconexión de la molécula? ¿A dónde conduce? Escribamos primero la parte izquierda de la molécula. La parte izquierda de la molécula entonces tiene que ver con esa estructura, ¿cierto? Esa será la estructura que va a quedar allí, más la parte derecha de esa molécula. Como ya sabemos, estoy escribiendo directamente los equivalentes sintéticos. Esta será entonces la estructura de ese otro equivalente sintético. Esta hace referencia a la parte derecha de la estructura de esa molécula y esta parte, la que tiene que ver con la parte izquierda, al hacer la correspondiente desconexión. Bueno, listo, ya hemos desconectado la molécula, tenemos unos equivalentes sintéticos. La cuestión es saber si son moléculas comerciales. Para el caso, si no son moléculas comerciales, entonces nosotros lo que podemos hacer en ambos casos, para ambos equivalentes sintéticos, es hacer un intercambio de grupo funcional. De tal manera, entonces, por ejemplo, que tenemos aquí, tenemos un alcohol, 1H, y acá tenemos también 1H. Llevamos las moléculas cetónicas a través de un intercambio de grupo funcional a moléculas OH con el objetivo de hacer la desconexión correspondiente. Y lo hacemos según hemos venido entonces nosotros aprendiendo en este curso. Hablamos de una resonancia de esos electrones libres del oxígeno que trae como consecuencia una desconexión que debe ser allí la desconexión que se da, y esto que nos va a producir entonces un nucleófilo, que podemos hablar del reactivo de Grignard, para el caso bromuro de isopropil magnesio, y el acetaldehído. Esta parte, al hacer la ruptura, estoy escribiendo de una vez los equivalentes sintéticos. Estos dos entonces corresponden a la desconexión de este alcohol. Para este, entonces también hablamos partimos de los electrones libres del oxígeno, su resonancia, y aquí va a ocurrir la desconexión. Esa desconexión, la parte izquierda de esa desconexión, nos lleva entonces a un aldehído, ese sería el equivalente sintético, y por el otro lado, la parte derecha, al hacer la desconexión, nos lleva al bromuro de terbutil magnesio. El aldehído comercial y el bromuro de terbutil magnesio, pues podemos hacerle un intercambio de grupo funcional, ¿cierto? Y entonces hablamos de que, por supuesto, esos reactivos de Grignard los obtenemos del correspondiente haluro de alquilo, para el caso el bromuro de terbutilo. Y si en el laboratorio no tenemos bromuro de terbutilo, pues hacemos entonces otro intercambio de grupo funcional y ese haluro lo podremos obtener del correspondiente alcohol, del terbutanol, que es un compuesto mucho más comercial, que está mucho más presente en los laboratorios. De tal manera, mis estimados estudiantes, que en este ejercicio de retrosíntesis, esta molécula
como tal, esa molécula cetónica grande, compleja, la hemos empezado a llevar primero a un compuesto carbonílico alfa beta insaturado al agregarle un doble enlace. Después, en la posición beta, hacemos otro intercambio de grupo funcional y colocamos un OH para tener un compuesto carbonílico beta hidroxilado, y a partir de allí empezar a hacer las desconexiones. Las desconexiones, por supuesto, nos llevan a estos compuestos cetónicos, a los cuales les hemos hecho un intercambio de grupo funcional, lo llevamos hasta alcohol, y por un lado llegamos al bromuro de isopropil magnesio y al acetaldehído, y por el otro lado llegamos al acetaldehído, y haciendo algunos intercambios de grupo funcional hasta el perbutanol, de tal manera que tenemos perbutanol, acetaldehído, otra vez acetaldehído, y aquí necesitamos un reactivo de Grignard, el bromuro de isopropil magnesio, que se debe obtener del correspondiente bromuro de isopropilo, y a su vez lo pudiéramos obtener del isopropanol. De tal manera que el análisis nos ha llevado a moléculas comerciales, a moléculas menos complejas, a moléculas que pueden estar en el laboratorio, y entonces es cuando nosotros decimos que ha terminado el análisis retrosintético, porque a partir de esas moléculas podemos proponer una ruta de síntesis lógica. Gracias.